Bien. Bueno, nos vamos al encuentro de Ignacio Ramírez, que es sociólogo y es director de Ibarómetro. Ignacio, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bien, bien, muchas gracias, Ignacio. No, por favor. Quería preguntarte, en las últimas semanas ha habido una serie, bueno, de hechos que han motivado un gran debate, ¿no? Ajá. El tema 8N, 20N. El 20N, ahora tenemos el 7D. Vamos de fecha en fecha, Sí. Vamos atravesando Vale. distintas trincheras. Esto, de alguna manera, está reflejando, ¿crees vos, un cambio en los reclamos, en el humor social? Tiene que ver un poco también porque de pronto estamos todos ya pensando en las elecciones del 2013 y el 2015 y en consecuencia actuamos en este sentido. ¿Cuál es tu visión de esto? Mira, después si querés nos detenemos porque por supuesto tienen rasgos específicos, digamos, Sí. cada una de estas expresiones de protestas, pero me parece que vale la pena, como sugerías vos, digamos, hacer un análisis en conjunto. Sí. Me parece que pasando en limpio, digamos, estos últimos meses se consolida un escenario político al que podríamos conceptualizar como de bipartidismo fallido o asimétrico, porque lo que hemos visto en los últimos meses es que de un lado se mantiene, independientemente de los niveles, que muchas veces se obsesiona, digamos, con el monitoreo de los niveles de popularidad del gobierno, que si baja, que se sube 2 puntos, que se cae 3 puntos, pero en cualquier caso se ha consolidado un sector de la sociedad que adhiere y que acompaña con distintos niveles de intensidad al actual gobierno. Pero del otro lado se ha consolidado también otro sector de la sociedad, también importante, pero que padece un déficit de representación muy fuerte. Claro. Entonces, en ese sentido, coincido que hay que leer estos últimos síntomas como el punto de partida del próximo año electoral, y estas últimas expresiones de descontento, que naturalmente están dirigidas al gobierno nacional, pero que al mismo tiempo ilustran un vacío, un déficit de representación que introduce un complejo desafío para el sistema político argentino. Uh-huh. ¿Y qué le puede poner, digamos, la síntesis a todo eso? Porque uno dice, bueno, evidentemente cuando uno ve el resultado de las elecciones, ¿sí?, del año pasado, ve esa fragmentación. ¿Y sobre Claro. qué base va a tener que trabajar el que quiera trabajar para poder captar esa unidad opositora? Mira, a ver, contesto esa pregunta, me parece interesante, con algunos datos y por supuesto alguna interpretación o inclusive opinión. Hay algo objetivo, digamos, que las encuestas revelan, que es que esquematizando un poco, hablemos de mitades, digamos, el año pasado fue 54 y 46, hoy, qué sé yo, podría ser 48 y 52, hablemos de dos mitades de la sociedad, una que acompañando al kirchnerismo y otra mitad opositora. En esa mitad opositora, sobre la mitad kirchnerista ya hemos hablado mucho y me parece que muchas veces se pone el foco en ese sector de la sociedad que en realidad es el sector de la sociedad hace ya varios años que viene acompañando, desde el 2010, como se sabe, en adelante el kirchnerismo se fortaleció, tuvo un muy buen 2011, un 2012 más complejo, naturalmente en un contexto económico más difícil, pero se sabe más, hemos reflexionado y investigado más sobre eso. Ahora, me parece que las dudas y la incertidumbre, las dificultades de abordaje tienen que ver con la mitad de la sociedad opositora. Ahí lo que se sabe es que hay sectores muy distintos, digamos, ¿no? Muy distintos en términos políticos, en términos culturales. Entonces se hace difícil imaginar que en un esquema más americano, ahora que tuvimos las elecciones de Estados Unidos hace muy poco, exista un partido, un liderazgo que lo logre sintetizar. Claro, se además, hace difícil, no es imposible imaginar, no debe ser imposible, pero se hace muy difícil imaginar. No, y además tenés razón, porque además ese sector de dirigentes políticos no utiliza para mí una herramienta, yo se los he dicho personalmente, que son las primarias. Claro. Bueno, como Venezuela. Claro. Utilizan las primarias y el que, obtenga la mayor cantidad de votos es el representante. Pero ahí sí. No, coincido, pero agrego, si se quiere, simplemente para calibrar la complejidad del escenario, que es que la oposición efectivamente
podría, digamos, tener un comportamiento, o algunos dirigentes, menos mezquino, como decías vos, aceptar unas primarias y encolumnarse detrás de un único ganador, pero en ese caso, eso que sería un acuerdo probablemente interesante desde el punto de vista del sistema político, no necesariamente va a ser acompañado por el electorado, porque el electorado opositor, en primer lugar, es muy distinto. En segundo lugar, hay experiencias de las que están metabolizadas en la sensibilidad, en la memoria colectiva, por ejemplo la de la alianza, que ha dejado como moraleja que algunas alianzas tejidas únicamente por un ánimo opositor no funcionan, ni son atractivas desde el punto de vista electoral. Tenemos un ejemplo, digamos, muy elocuente reciente, que es de Narváez con Alfonsín, que cuando se juntaron parecía que era el dream team de la política, y sin embargo juntos fueron menos que la suma de las partes. Claro. Y me parece que tiene que ver con esta inconsistencia que muestran algunas confluencias electorales. Sí, claro. El otro, y agrego lo siguiente, muchas veces, qué sé yo, hace poco, por ejemplo, Clarín publicaba una nota de una consultora colega que decía que si hoy se repitieran elecciones, Cristina ganaba en primera vuelta, pero en vez de con el 54, con el 47. Claro. Y entonces alguna interpretación de esos datos era, bueno, en un balotaje Cristina perdería, y es cerrado desde el punto de vista conceptual eso, porque en un balotaje, si fuera Macri quien se enfrentara con Cristina, no todo ese universo opositor votaría por Macri. Si fuera, qué sé yo, algún peronista más tradicional, tampoco. Entonces, es complejo el escenario, digamos. Es muy complejo e insisto, si la oposición o la suma de opositores vuelve a repetir el esquema político que ellos hicieron ¿Dónde estás? ¿Ignacio? Sí, discúlpame. ¿Dónde estás? Sí. ¿Dónde estás? Estoy preparando un asado. Pero así que en este momento me agarrás, no voy a decir una conocida cadena francesa de supermercado. Bueno, te hago la última reflexión. No, para nada. Pensé que era un aeropuerto. Pero bueno, un domingo me agarran, un martes me agarran en la oficina, un domingo me agarran. Bueno, yo te iba a hacer una reflexión profundamente política, pero con lo que me acabas de decir, seguí comparando. Contame, me interesa. No, yo decía, me causa gracia. Yo te decía que si los opositores vuelven a repetir el esquema de la última elección, van a repetir también los resultados, Sí, la verdad que yo creo que esa debilidad electoral, digamos, que mostró la oposición en 2011, ese dato está vigente. Algo muy revelador de eso es que la oposición no haya podido participar del 8M, o que hayan participado, entre comillas, disfrazados de ciudadanos. No tienen que disfrazarse de ciudadanos, son líderes políticos, tienen que procesar demandas y aspiraciones. En ese sentido, me parece que Venezuela ofrece el ejemplo que vos decías, digamos, la posibilidad y la cierta disciplina, digamos, aceptar un único liderazgo, pero al mismo tiempo es interesante revisar el discurso de Capriles y cuál ha sido su estrategia, ¿no? Sí. Muy contrastante con el discurso y las caracterizaciones que se hacen acá desde la oposición. En la medida en que la oposición no entienda que la sociedad argentina, el kirchnerismo, le guste o no le guste, lo toma como que con el actual ciclo político, ni siquiera hablo de kirchnerismo, la historia de la Argentina pasó de pantalla, nadie quiere volver atrás. Eso es lo que ha hecho Capriles en Venezuela, es decir, vamos por más, digamos, un post-chavismo, no un anti-chavismo. Y la oposición argentina es antikirchnerista, y en ese sentido, con ese discurso, yo creo que nunca va a poder ofrecer algo superador o atractivo. Seguro, y pre-kirchnerista es cierto también en algunos casos. La recomendación de Clara para el asado, Ignacio, a fuego lento. Ok. Venite un día a fuego lento. Yo sé que tenés complicado los miércoles, pero bueno, estás invitado. No, pero se puede organizar, así que me encantaría ir a conversar con ustedes. Ignacio Ramírez, sociólogo y director de Ibarómetro, gracias por habernos atendido. No, gracias a ustedes por el llamado.